TIC, de este bono de alimentación. Las implicaciones que eso tiene, vamos de inmediato a analizarlas. Hacemos preámbulo a nuestra segunda entrevista de la jornada, revisando algunos portales en internet que nos refieren a cómo ha sido tratada esta noticia. La Agencia Venezolana de Noticias trae: pobreza estructural en el país se ubica en 4,9%. Declaración el día de hoy del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Avanzamos y mostramos rápidamente el diario El Nacional, que lo presenta así: Fede Cámaras, aumento de salario mínimo no fue consultado con los empresarios, dijo el presidente de esta institución, Francisco Martínez. Avanzamos y mostramos también el diario El Universal, que en su portal trae: León, presidente se va a quedar corto en su protección contra la inflación. Un incremento en la compensación salarial de los trabajadores solo genera una ilusión monetaria efímera si no se aplican estrategias para frenar la inflación, comentó el economista Luis Vicente León. Finalizamos este recorrido por portales con el de la Casa Venezolana de Televisión. Maduro: frente a la guerra económica de la oligarquía, seguiremos defendiendo el empleo y los ingresos de los trabajadores. Con estos elementos vamos a nuestra segunda entrevista. Está con nosotros Ricardo Menéndez. ¿Cómo está? Vicepresidente de Planificación del Gobierno Bolivariano. Bueno, distintas visiones, como vemos allí, acerca del tema del anuncio económico ayer del presidente de la República. ¿Qué elementos a precisar en un primer momento? Sí, primero que nada estamos en presencia de una decisión histórica del presidente de la República, que prácticamente acentúa una visión de la revolución bolivariana, pero sin duda alguna hace una inflexión desde el punto de vista de la política salarial, y en el caso específico de la guerra económica marca un hito para ir a una ofensiva desde el punto de vista de la revolución bolivariana. El presidente prácticamente pica adelante, hace una medida de protección que va a permitir cubrir lo que resta de año y una parte inicial del próximo año, y eso indudablemente ha descalabrado de alguna forma la oposición venezolana en cuanto a la respuesta sobre el tema de salario. Sobre eso valdría la pena recordar algunas declaraciones que estuvieron dando durante buena parte del año, y bueno, cómo sencillamente supera las expectativas que algunos podían tener, pero sobre todo nos pone con firmeza ante una difícil situación que es precisamente la guerra económica, bueno, y un timonel que asume el presidente de la República para contrarrestar los efectos de esta guerra e ir precisamente a una avanzada de nuestro país sobre este tema. Cuando algunos sectores de la oposición hoy, y hablo de sectores de oposición, el terreno de lo político, pero también el terreno económico, algunos empresarios como los que veíamos, se refieren al anuncio, hablan acerca de la posibilidad de que este anuncio, lejos de ayudar a proteger el salario de los trabajadores, termine afectándolo en el sentido de que promueva o genere más inflación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esa es la visión clásica de lo que algunos han pretendido. Nosotros debemos hacer referencia a lo siguiente: hay una ruptura en nuestro país, y eso es un primer elemento que vale la pena hacer referencia, y por eso algunos que siempre han usado la academia, así como el narcotráfico blanquea y legitima capitales, algunos han usado la academia para legitimar o para blanquear los intereses económicos de la oligarquía. Es un tema muy importante, sobre todo porque algunos ahora son candidatos a diputados, algunos desde el exterior, desde algunas universidades de primera línea a nivel mundial, utilizan precisamente la academia para tratar de agredir y conjugarse con la oligarquía en contra de nuestro país. Mira, ellos no entienden lo que significa, por ejemplo, un dato como este, y vale la pena que nuestro país lo pueda ver, lo pueda de alguna forma precisar. Esta curva, lo que está indicando la curva roja, es el comportamiento histórico de la inflación. Estamos arrancando en el año 95, y las barras azules lo que indican es el comportamiento de la pobreza extrema. Fíjense que cuando subía la inflación, la pobreza extrema también lo hacía lo propio, también subía. ¿Qué ocurre a partir del año 2005 en relación a todo lo que venía ocurriendo en el pasado? Vea que puede ocurrir un comportamiento de la inflación y sin embargo la pobreza se mantiene hacia abajo, se mantiene precisamente en descenso. ¿Por qué eso ocurre? En términos históricos, Venezuela está asumiendo una ruptura, y eso es una victoria del modelo socialista, de la construcción del socialismo, donde independientemente del comportamiento de algunas variables macroeconómicas, las medidas de protección de la población están permitiendo que precisamente se proteja, se contenga los impactos que tiene precisamente esa visión de guerra económica. Esto que acabamos de ver, ese gráfico, demuestra de alguna forma ya la ruptura de la correlación de variables, en este caso inflación, pobreza, y eso es una victoria de la construcción de nuestro modelo socialista. Permítame brevemente, porque hace falta que nuestro país pueda contrastar y pueda ubicar en contexto lo que significa el anuncio planteado por el presidente de la República el día de ayer. Este gráfico, como ahora refería el presidente de la República el día de ayer y el vicepresidente hacía referencia ahora, es el comportamiento de lo que significa las necesidades básicas insatisfechas desde el punto de vista
de la medición de la pobreza estructural en nuestro país. Aquí ustedes ven cómo la curva ha venido decreciendo. Estamos hablando de la pobreza general por necesidades básicas insatisfechas en 19.7 al cierre del primer semestre del año 2015. Estos son datos que son actuales. Cierre del primer semestre de 2015, 19.7 pobreza general y la pobreza extrema 4.9. ¿Quién podría decir? Aquí está el inicio de lo que es la guerra económica, 2012, 6.3 la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas, 5.5 en el 2013, 5.4 en el 2014, 4.9 en el 2015. ¿En qué contexto mundial podría ocurrir una situación donde hay una disminución del ingreso petrolero de un 60%, hay una guerra económica que está golpeando la moneda, que afecta a la fuente de financiamiento internacional de nuestro país y al mismo tiempo genera un contrabando de extracción de casi el 40% de los productos y sin embargo que logremos esos valores que acabamos de observar? Otro dato sumamente importante tiene que ver, por ejemplo, con el cierre de lo que es para el primer semestre la tasa de desempleo en nuestro país. Decimos el cierre, primer semestre, julio del año 2015, el desempleo cerró en 7.4. Si ustedes observan la serie, cualquiera que vea la serie ve que aquí empieza 10.3, un hito. Aquí cuando la oposición decidió hablar de hacer el sabotaje petrolero, 19.2. Siempre que la oposición hace medidas desestabilizadoras, se afecta la economía de nuestro país y se afecta la condición de vida de nuestro pueblo. Lo mismo ahora con la guerra económica. Y ustedes observan esta tendencia, una tendencia donde obtenemos el valor de 7.4, que es sencillamente el valor más bajo que hemos tenido en todos estos años. Y posteriormente, el mes de agosto, que es otro dato sumamente importante, donde llegamos a un valor de 6.6% del desempleo en la serie de agosto. Cuando lo comparan otra vez, ven la serie en decrecimiento y eso demuestra precisamente contundencias, valores del modelo económico de nuestro país. Es decir, para cerrar la idea, es decir, que si nosotros pensamos en medidas de protección de nuestra población, no es una promesa, es una realidad. Si la revolución no existiera, ¿cuántas personas estarían en este momento sin poder hacer su ingesta calórica? ¿Que hay problemas desde el punto de vista de precisamente los golpes que se refieren a la guerra económica? Claro que está, pero el tema que hay fundamentalmente es, y la gran noticia es que hay un gobierno que hace contención y que a partir precisamente del anuncio del presidente de la República el día de ayer, marca una contraofensiva en función de la guerra económica. Vicepresidente, a ver, ¿cómo en el escenario de una guerra económica que el gobierno, que la revolución ha denunciado y que tiene un alto impacto en la posibilidad de los venezolanos de acceder a bienes y servicios por el incremento de los precios, cómo es que en ese escenario nuestro país deja de, digamos, hay menos pobres que hasta hace 2 años, cuando se dice pasamos de 6 a 4.9? ¿Cuáles son las medidas que han determinado que eso puede hacerse realidad? Bueno, una medida, por ejemplo, tiene que ver cuando tú analizas el escenario de las necesidades básicas insatisfechas y observas valores, por ejemplo, como lo que tiene que ver con el hacinamiento en los hogares, ves, por ejemplo, el impacto de alguna política. Mira, esto es censo 1990, 2001, 2015. Esta columna, tomemos una, hogares en hacinamiento crítico, estaban en 17%, en este momento 8.3%. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con hogares en viviendas inadecuadas, estaban en 13%, 3.9% ahora. ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí? Estás viendo el impacto de las grandes misiones. Ahí estás viendo claramente el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela. Estás viendo lo que tiene que ver con el desarrollo de las misiones de alimentación. Estás viendo con la visión desde el punto de vista del crecimiento de la educación en nuestro país. Son medidas que no niegan los problemas que tenemos, pero lo que están diciendo es que si no existieran las políticas revolucionarias y no existiera la visión profunda de nuestro país de asumir un cambio, sencillamente el impacto sería otro. Nosotros asumimos, y en este momento estamos, en el conflicto de dos modelos. Un modelo que tiene que ver con la defensa de todo un esquema neoliberal y otro esquema que tiene que ver con la protección de nuestro pueblo y la construcción del socialismo. Nos pasan factura por la construcción del socialismo y defensa de nuestro pueblo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una intervención como la que vimos recientemente entre un empresario y una de estas personas que se visten de academia para sencillamente hacer posición política, y pareciera que jugaran también a la amnesia de los venezolanos. Ese mismo que se viste de la academia formó parte de un gobierno que vendió a Venezuela al Fondo Monetario Internacional por 4.500 millones de dólares. Esa es la realidad.
cuando acudieron al Fondo Monetario Internacional a principios de la década de 90, 1989, 1990, vendieron a Venezuela por 4.500 millones de dólares. ¿Y cuáles fueron las medidas? Ahora que ellos agarran y se plantean blanquear, como si se fueran a legitimar esos capitales, ¿qué fue lo que hicieron en aquel momento? Congelaron sencillamente los salarios y liberaron los precios. Ahora ellos van a venir a cuestionarnos una política y van a decir si es suficiente o no suficiente el incremento salarial que hace nuestro gobierno en función de la protección de la población. Bueno, esos son temas que valdría la pena sencillamente acotarlos y tú analizas. Permíteme un dato más que es muy importante que lo vean las personas en función del cambio de la sociedad venezolana. Cuando tú analizas cuántas personas ganaban hasta un salario mínimo y cuánto ganan más de un salario mínimo y ves que la relación se cambió. Es decir, en este momento casi 52% de la población de nuestro país gana más de un salario mínimo y 31% ganaba un salario mínimo en nuestro país. Es decir, que se ha venido corriendo la distribución, ha venido mejorando desde el punto de vista del número de hogares que trabajan en cada una de las personas. Lo importante, lo sustancial que estamos viendo aquí, y es el parámetro central que estaba planteando el presidente de la República, es cómo hacemos para romper el esquema de la guerra económica y cómo precisamente, por una parte, posicionamos un nuevo salario que le marque una delantera al tema inflacionario y posteriormente las otras medidas que anunciará, que ya el presidente de alguna manera dijo que venían, que tienen que ver precisamente con los temas de precios, con los temas de producción, con los temas de la sanidad del aparato productivo. Ahí está el elemento de la guerra económica y está otro elemento no de menor impacto, que es el tema de la caída de los precios del barril de petróleo. Un barril que pasa de 100 a 40 dólares, a 40 y menos. En ese escenario, la pregunta es, ¿con qué recursos el Estado venezolano garantiza el cumplimiento de anuncios como este, de un incremento salarial? Eso es muy importante, sobre todo porque cada política, y en la política que estuvimos viendo el día de ayer, el anuncio del presidente del día de ayer, está enunciando los intereses de quién gobierna en Venezuela. ¿Cuál fue la forma de resolver? Cuando tú haces una política, tú tienes unos principios y unos valores. Y en la forma de formular esa política, la forma de ejecutar esa política, tú desnudas prácticamente quién eres. Cuando una persona agarra, por ejemplo, así lo hicieron cuando el señor Haussmann y los otros que formaron parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez decidieron congelar los salarios de la población y liberar los precios y privatizar las empresas que precisamente estaban siendo rentables para el país, que tenían vocación para el desarrollo del país, decidieron hacer lo que fue lo que dijeron: vamos a proteger el bolsillo de las élites económicas. Esa fue la configuración. Bueno, y a confesión de partes, relevo de pruebas. Ahí está precisamente la relación que tienen con precisamente los grupos y las élites empresariales. ¿Cuánto se han enriquecido esas élites empresariales con la guerra económica? ¿Cómo están sus niveles de ganancia con la guerra económica? Mientras están haciendo padecer a la gente en colas, mientras están haciendo incrementar los precios, ¿cuál es la tasa de ganancia que están teniendo esas élites económicas a partir precisamente de la guerra? Bueno, esos son parte de los desafíos que tenemos nosotros como país. Sin embargo, cuando tú ves precisamente que hay una contracción desde el punto de vista del ingreso, que hay la dificultad desde el punto de vista de la guerra económica y que sin embargo se prioriza la inversión desde el punto de vista del salario de las personas, tú estás diciendo dónde un gobierno está poniendo los acentos, dónde está poniendo las prioridades. Sin embargo, es probablemente subestimado, y hay que decirlo así, el incremento salarial que ha dado el presidente de la República el día de ayer. Y vale la pena hacer referencia, desmenuzar el incremento que dio el presidente el día de ayer. Nosotros tenemos un dato que ya ha sido conocido en nuestro país y es precisamente cómo en lo que va de año, en lo que es el recorrido del presente año, entre enero y noviembre del presente año, hay un incremento del salario mínimo en 97.4%. Ese es el incremento del salario. Sin embargo, cuando tú analizas la composición desde el punto de vista del incremento de lo que va a ser el ingreso mínimo legal, tenía la Cuarta República el ingreso mínimo legal. Existía una forma distinta de asumir el ingreso. La Cuarta República tenía incluso conceptos como salario urbano y salario rural. Tenía una diferenciación entre uno y otro. Aquí está asumiéndose una política donde pasa el ingreso mínimo legal pasa a 16.399. Ahora bien, es importante que este gráfico se vea. Nosotros estábamos en el mes de enero en un salario que se componía por 4.889 el salario y 2.027 de tica alimentación. Si nosotros recorremos eso a julio,
eso pasó a 7.422 el salario y 2.394 el ticket de alimentación. Eso totaliza 9.816. Sin embargo, cuando el presidente hace el anuncio ayer, él toma una medida que tiene que ver precisamente con la protección de la capacidad de consumo de nuestra población ante los embates que se han pretendido con los alimentos. Y es por eso que vemos que prácticamente triplica el ticket de alimentación para esta fecha. Es decir, que el incremento salarial, es muy importante que lo tengamos internalizado, en cuanto al ingreso mínimo de las personas, se ha aumentado el día de ayer no en un 30%, se ha incrementado en un 67%. Ese es el valor real del incremento del ingreso de las personas. Ha pasado de 9.816, se ha subido en 67% para llegar a 16.399. Solamente en ticket de alimentación, en lo que va de año, como una medida especial, extraordinaria, de protección de nuestra población, el presidente de la República ha optado por incrementarlo en 233%. Es una cifra sin precedentes. ¿Y qué es lo que está planteando cuando tú dices, tú quieres afectar la alimentación de nuestro pueblo? ¿Tú quieres repetir la consigna aquella del 2002, 2003 de vamos a hacer arrodillar a nuestro pueblo de hambre? Bueno, el presidente de la República riposta con una política de protección e inmediatamente con medidas estructurales vinculadas precisamente al tema económico. Ahora, vicepresidente, este elemento del incremento del salario mínimo siempre genera las expectativas en la mayoría, que como bien usted explicó, pues no gana salario mínimo, sino que está por encima del salario mínimo. Genera la expectativa en, bueno, si el que gana salario mínimo se le aumenta, ¿qué pasa con mi salario? Perfecto. Fíjate, hay dos aspectos muy importantes. Yo primero voy a ir con uno que el presidente ya lo advirtió el día de ayer, es el caso de la Administración Pública Nacional, donde las tablas se van a ser ajustadas cada una en función de su particularidad, tanto el caso de la Fuerza Armada Nacional, la parte policial, lo que corresponde con la Administración Pública. Ahora, ese es el dato que corresponde a la Administración Pública Nacional. Ahora, en cuanto a la población general, a lo que pareciera que a veces los medios o los interesados desde el punto de vista de la matriz de opinión ocultan. En términos reales, el presidente de la República hizo dos cosas el día de ayer. Está bien, incrementó el ticket de alimentación, incrementó el salario mínimo, aumentó en cerca de un 67% el ingreso mínimo legal en nuestro país. Pero ¿cuál es el dato real que pareciera que algunos pasa inadvertido? Hay un incremento general de salarios en Venezuela en este momento de 29%. Porque al incrementar la base del punto de vista del ticket de alimentación, el presidente está modificando el ingreso de todos los venezolanos. El ticket de alimentación es para absolutamente todos los estratos y todos los niveles de ingreso de la población. Es decir, los que antes percibían cerca de 2.400, 2.500 bolívares, pasaron a 6.750. Una base que se incrementa la unidad tributaria de 0.75 a 1.5, 30 días como base de cálculo. Y eso significa que toda la población de nuestro país, a partir del 1 de noviembre, tiene un incremento general desde el punto de vista de salario. Es profundamente cínico que algunos que dijeron no puede haber un incremento inferior a 50%, que hicieron campaña porque pensaban que sencillamente no iban a dar las cuentas jamás desde el punto de vista de la soberanía y los recursos de un país para que eso ocurriera. Dijeron menos de 30 es inaceptable, el incremento óptimo debe ser 50%, les otorga 67% y entonces dicen es insuficiente, eso es pírrico, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los controles. Bueno, ahí pues, afortunadamente existen los registros desde el punto de vista de las declaraciones. Aquellos que están apostando su credibilidad para las próximas elecciones, bastarán los registros de lo que han declarado en los pasados meses y cómo sencillamente apenas un mes y medio después se ven desnudos en sus estrategias y sencillamente la credibilidad les ha quedado hipotecada como siempre. Muchísimas gracias, vicepresidente, por habernos acompañado. Ricardo Menéndez, bueno, explicándonos una serie de datos vinculados a este anuncio del presidente de la República, el incremento salarial que viene acompañado de otros que seguramente vamos a conocer en los próximos días. Antes de despedirnos, vamos a la pantalla para mostrar algunos de los comentarios que nos llegaron durante la entrevista. Sé que hay varios. Este usuario nos escribe que mal están los de la MULO, de ellos es que tema